Chavorruco es un podcast donde platicamos de temas vistos desde dos perspectivas, un poco de juventud y un poco de experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Tú qué tal? Muy bien, también aquí ya, dándole el cafecito, ¿cómo ves? A gusto. Y aprovechando el cafecito, ¿qué tema te gustaría platicar? Pues fíjate que la vez pasada mencionamos el hecho de que leer era una buena opción para hacer en lo que pasamos este tiempo de cuarentena. Uh-huh. Y esta vez quiero aprovechar la oportunidad de platicar de, bueno, pues, ¿cómo te la estás pasando tú en la cuarentena? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que tu trabajo implica el hecho de estar presencial y platicar de cómo la estoy pasando yo, o que mi trabajo me permite estar siempre de manera remota. Ok, sí, pues fíjate que bien lo mencionas, a ti tu trabajo te permite estar o hacerlo casi 100% desde casa, y hay estas dos caras de la moneda que lo estamos viendo con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Todos tenemos que salir, por así decirlo, pero hubo trabajos que se acoplaron perfectamente a la pandemia, y no quiere decir que les haya caído bien, pero que eventualmente si su trabajo seguía produciendo, pues los trabajadores podrían seguir desde casa. Pero hubo otras personas, sobre todo los empleos informales, que les pega mucho el hecho de decir, si a mí no me permite salir, ¿qué vendo, no? Literal. Pero también se vieron golpeados porque siguieron saliendo y dicen, si yo salgo a vender pero no hay nadie que me compre. En mi caso, una gran parte del trabajo la puedo hacer de manera remota, pero otra parte del trabajo sí tengo que salir y estar ahí. Pero ahora, ¿cómo crees que se deba afrontar esta situación? Partiendo del punto de, independientemente de cómo llegamos aquí, bueno, pues ya estamos aquí y hay que tratar de hacer lo posible, ¿no? Porque se lees noticias y algo, y bueno, hay gente que todavía a lo mejor no está 100% convencida, ya sea o de la realidad de la pandemia o de la gravedad de la pandemia. Pero si dejamos eso de lado y empezamos desde el punto donde, bueno, esto es lo que nos pide el gobierno, ese es un buen punto donde podemos comenzar. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Pues bueno, pues haciendo nuestra chamba. Algo que creo que es importante es demostrarle a los jefes que se puede ser igual o más eficiente. Es decir, trabajar desde casa en la industria en la que yo estoy es algo que no es tan poco común, pero tampoco es algo que sea 100% del tiempo, ¿no? Principalmente en empresas en Estados Unidos tal vez sí, pero en México todavía falta dar ese salto en la cultura. Entonces, ser eficiente ayuda mucho a convencer a los jefes, ¿no? Por dos cosas. Primero, para allá es el futuro. Eventualmente las empresas van a querer gastar menos dinero en espacio físico, etcétera, ¿no? Al final de cuentas puede representar un ahorro, y para allá va el futuro en cierto tipo de trabajos, ¿no? Hay otros en los que no. Y por otro lado, hasta personalmente, ¿no? Alguna vez, si tu jefe está no muy convencido, etcétera, y tú demuestras, eventualmente a lo mejor un problema personal o algo, ya saben que pueden contar con Carlos y no debe haber ningún problema, ¿no? Entonces, por ese lado es lo que estaba viendo. Mencionaste lo de la gente que va al día. Quisiera yo ahí agregar otro punto, porque siempre que sobre todo en las noticias vemos, ¿no? Hay como que dos grupos de gente, los que se pueden quedar a trabajar desde casa o se pueden quedar en casa, y los que no. Y de los que no, casi siempre nos vamos por el lado económico, ¿no? La gente que vive al día es como que lo primero que se nos viene a la mente. Y quería aprovechar ahorita por también reconocer al otro grupo que no se puede quedar en casa, y ese grupo es aquel que es su vocación, ¿no? Estoy hablando de bomberos, policías, doctores, enfermeras, que aunque a lo mejor tengan sus ahorros y vacaciones para quedarse un mes en casa, su vocación es ir y entrar a los golpes, ¿no? Dicen por ahí que hay dos tipos de personas en el mundo: las que ven peligro y huyen, y las que ven peligro y van a ver a quién ayudan. Entonces, ese grupo creo que por lo general no lo consideramos cuando hablamos de la gente que se tiene que quedar a trabajar, y desde aquí mi admiración y respeto, la verdad, sobre todo en algo que es contagioso, es algo que puedes llevar a tu casa, etcétera. Entonces, la verdad, mi admiración y respeto, ¿no? Pero sí, está el grupo, desgraciadamente, económico, que tiene que salir a trabajar, por muy grave que sea la pandemia. Pues hay gente que si no sale a trabajar no come, y desgraciadamente es una realidad del país, ¿no? Recuerdo ir al DF y ver la cantidad de comercio informal que hay en todo el país, pero en el DF me generó, es impresionante. Y recuerdo uno de mis hermanos que me mencionó, y aunque lo quisieras terminar, no puedes, ¿no? El país se para. O sea, hay demasiada economía que depende de eso. Entonces, a gente también, mi respeto y admiración, ¿no? Y solo pedirle que haga su parte de cuidarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy a lo mejor exagerando, ¿no? Pero si tú vendes algo de comida y todo, y tú tratas de tener tu gel antibacterial, y la gente ve que te lavas las manos seguido y todo lo que te pide ahora el gobierno que hagas, pues generas algo de confianza en la gente que va afuera, ¿no?
Sí, es que está complicada la situación. Platicaba con una amiga que es doctora y ella me decía, es que en esta situación, para poderlo afrontar, tenemos que jugar a extremos. Pero en una situación así es muy difícil jugar a un solo extremo. Es decir, si jugamos un solo extremo de que nos contagiamos, ok, pero ¿cuánta gente hay que, ok, me quedo para no contagiarme? Pero ahora vienen los problemas económicos, tú lo mencionabas. Y ahora, me quedo en casa para no contagiarme, pero ¿quién está afuera cuidando las calles? ¿Quién está afuera si pasa algún incendio? Digo, no es que todo ese tipo de cosas dijera, ok, hay una pandemia, ahorita no va a haber un incendio, no va a haber ciertas cosas. Por ahí escuchaba el otro día las noticias que mencionaban que si habían bajado el índice de asesinatos por esto y decían que no, que en realidad iban similares, ¿no? Entonces, sí, el mundo no se detiene. El mundo no se detiene. Por ahí hay una frase ahí que me gusta mucho, que a lo que te enfocas se expande. Entonces creo que en esta parte de jugar extremos, el extremo que tenemos que primero es aceptar. O sea, si tú aceptas la situación, te va a ser más fácil. Y si tú una vez que aceptes la situación desde tu extremo, o sea, desde que tú digas, a mí lo peor que me puede pasar es tal cosa, la aceptas y ahí ahora sí puedes empezar a ayudar. Lo tocábamos el capítulo pasado y creo que lo vamos a estar tocando siempre porque es un punto muy repetitivo. Cualquier crisis es oportunidad. Siempre va a haber una opinión de alguien que lo vea desde un punto que tal vez no tocamos aquí. Yo lo único que diría es aceptación. Sí, no, definitivamente ahorita mencionaste algo de, bueno, todo el mundo nos pegó y pues sí, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la gente que pues, es muy triste, es hasta triste decirlo, pero, o sea, ¿sabes? De la gente que vive el día literal, ¿no? O sea, si no vendo, no como. Nos pegó a todos, obviamente. He leído a la gente que luego lo trata de manejar esto como algo de clases. Menciona hasta el privilegio de la gente que se puede quedar a trabajar desde casa, ¿no? Yo no lo llamaría tanto privilegio. Obviamente hay gente con privilegio, ¿no? O sea, si nunca has tenido necesidad de trabajar, pues la manera en la que te afectó es, pues ya no puedes salir tanto de vacaciones ahorita y a lo mejor eso es privilegio. Pero también está la gente que, bueno, pues se ha esforzado y ha trabajado y tiene un trabajo que le permite, eso más que privilegio, pues le llamo pues algo de suerte y algo de fruto de su esfuerzo, ¿no? Y bueno, también nos ha afectado, ¿no? Lees las noticias de empresas que tratan de apoyar en no correr gente, lo cual es muy loable, pero la forma en la que luego pueden ayudar es reducir el sueldo, ¿no? Entonces, es algo que está palpable para todos, bueno, a todo el mundo nos puede tocar eventualmente. Sí, fíjate que esta crisis nos debe de traer, o yo lo veo así, la oportunidad de cuestionarte, lejos de lo que mencionábamos el podcast pasado, donde decía cuestionate con la lectura, de cuestionarte, de decir qué venía haciendo bien, qué venía haciendo mal, porque ante una crisis tengo estas armas, ¿sí me explico? O sea, yo creo que esta pandemia nos da esa oportunidad. Bueno, para empezar, la primera carencia que veo, no tenemos educación financiera. Y ciertas cosas que vemos ahorita, sí, es que cómo voy a pagar tal cosa y cómo voy a pagar otra cosa. Entonces, y eso se ve desde los que estaban mencionando que día a día tienen que trabajar, hasta los que tienen grandes empresas, es que ya cómo voy a pagar mi nómina y a las 2 semanas ya estaban corriendo gente. Entonces, no es, o sea, que se entienda bien, no es un problema de un cierto tipo de gente, es un problema en general. Sí. Entonces creo que sí debemos de salir con esa introspección de decir, ante una pandemia, ¿qué armas tenía? O sea, ¿cómo estaba preparado? Y llegar a conceptos básicos de, ¿sabes qué? Pues guarda de mínimo 10 a 15% de lo que ganas, trata de diferenciar entre deudas buenas y deudas malas. Otro ejemplo, si no tienes 3 veces la cantidad de lo que te quieres comprar, no te lo compres. Y creo que algo bueno que yo le veo que la pandemia va a traer es que el capitalismo va a evolucionar, o más bien se va a regresar a como era hace tiempo, de que platica nuestros papás y todo, no sé, que decían, no, pues es que esa silla tiene ahí 50 años. Y últimamente el capitalismo era tan consumista que comprabas lo barato. Y eso te tenía hasta el cuello a veces de deudas, o lo comprabas con dinero que ni siquiera tenías, o te llegaba una cantidad y en vez de ahorrarla, como había cosas tan baratas, tenías en qué gastar. Creo que va a evolucionar ahí y ojalá a todos nos cambie esa perspectiva de ahora vamos a tratar de comprar lo necesario y cosas que agreguen valor. Y cosas que agreguen valor me refiero
uno, que pueden agregar valor personal, es decir, una obra de arte, cosas por el estilo, pero otra de calidad. Si yo voy a comprar una mesa o si yo voy a hacer una mesa porque aprendí un oficio, pues voy a comprar la mejor madera, porque en esta mesa mis hijos que están ahorita chiquitos y la crisis nos vio fuerte, cuando ya esté grande la misma mesa va a quedar. Entonces, si lo ves a futuro, es decir, esta crisis nos va a hacer pensar a muy futuro, cuando normalmente es feo, pero pensamos a quincenas. O sea, tienes ya como que, sí, para la quincena y para la quincena. Entonces espero que esta crisis nos haga pensar a años, es decir, tengo esto para este año, tengo esto para este año. Ojalá, aparte de leer y aparte de todo lo que podemos hacer, podamos ver en retrospectiva y decir, ¿con qué armas enfrenté esta pandemia? Y hipotéticamente, si vuelve otra, ¿con qué armas la quiero enfrentar? Sí, porque eventualmente puede pasar otra vez. Me agradó lo que dijiste, de hecho, no lo había pensado, bueno, más bien, no lo había aterrizado a como lo dijiste, pero sí, si hay algo podemos aprender, aprovechar el tiempo en aprender, educación financiera. Muchas cosas dependen de eso y creo que es una buena forma como buen objetivo, ¿no? Hablar de educación financiera. Iba a comentar ahorita, dijiste algo que me recordó. Yo sé que es imposible, ¿no? No imposible, pues, pero yo sé que mucha gente no puede y se menciona de que idealmente tengas, no sé, 1 mes, 2 meses ahorrados para poder enfrentar cualquier eventualidad, ¿no? Como esta. Sé que es imposible para mucha gente. Lo que se me hizo curioso con obviamente hay gente que lo puede hacer, pero lo que se me hizo curioso de esta pandemia, crisis, es darme cuenta que yo esperaría que empresas grandes tuvieran ese mismo tipo de liquidez, es decir, empresas grandes que tienen mucho tiempo, que tuvieran una lana para decir, sobrevivo 3, 4 meses sin problema para tratar de sobrellevar esto. Y sobre todo, bueno, lo veo en notas de Estados Unidos, ¿no? Donde pues ya las empresas grandes, de todos los tamaños, ¿no? Pidiendo dinero. Yo sé que las empresas chicas obviamente no, el negocio pequeño, ¿no? Pero estás hablando de empresas muy grandes, aerolíneas, todo, de que tienen 1 mes sin volar y ya no tienen dinero, ¿no? Entonces son empresas que tienen 100 años y pues como que yo esperaría que tuvieran un guardadito, pero bueno. Nos pegó a todos, ¿no? Otra cosa que mencionaste y me gustó mucho, lo de 2 meses, y me gusta la parte en que dices, yo sé que eventualmente todos no se pueden. Creo que otra cosa que tenemos que aprender es que tus gastos tienen que ser proporcionales a tus ingresos. Y vuelvo al punto, yo sé que hay gente muy difícil, pero si desde tus ingresos no son proporcionales, perdón, tus gastos no son proporcionales a tus ingresos, va a ser todavía doble o triplemente difícil. Entonces, creo que podemos hacer eso y todos podríamos tener ese mes o 2 meses, 3 semanas, qué sé yo, si en realidad tú gastaras menos de lo que ganas. O sea, no falla, ¿no? Tú gasta menos de lo que ganas, ten un ahorro y gasta en cosas que tu sueldo te permita. Porque muchas veces tú volteas a ver a la gente, dedíquese a lo que se dedique y le va bien, pero no tienen utilidad. Y no es lo mismo la cantidad que ingresa a la utilidad. Son cosas muy diferentes. Tú puedes ingresar muy poco y tener una muy buena utilidad. Tú puedes ingresar mucho y tener una utilidad mala. Y nada más para gente que nos escucha, obviamente entendemos que hay gente que gana lo que cuesta la comida y no puede, ¿no? O sea, eso lo entendemos y la intención no es decir, tú también deberías de ahorrar, ¿no? O sea, no. Entendemos que hay situaciones que no se pueden. Esto es más para la gente que sí puede darse esa oportunidad de decir, tal vez debería ahorrar un poquito más, ¿no? Y tratar de tener un colchoncito por ahí. Si es que eventualmente si esa gente que puede lo hiciera, ayudaría a la gente que no puede y no nos pegaría tanto una situación así. O sea, para allá lo queremos guiar. Es decir, sabemos que todos no se puede. El problema de esta pandemia es que hay un gran sector de gente que lo podría hacer y no lo estaba haciendo. Entonces tal vez este mensaje va dirigido para ellos. Tú que tienes internet y nos puedes escuchar, creo que estás en ese sector porque lo puedes hacer. Si esa parte que podemos hacerlo lo estuviéramos haciendo, podemos ayudar a la gente que no puede. De hecho, me leíste el pensamiento. Justo iba a ir al punto en el que de la gente que puede, una cosa, sobre todo ahorita es importante, bueno, pues hay que cuidar la lana, ¿no? O sea, eso, pues hay que cuidarla. Justo lo estamos mencionando. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar, etcétera, hay que cuidarlo. Pero si en la medida de tus posibilidades está y puedes ayudar a quien no puede, ahorita es cuando, ¿no? Si tú en la medida de lo posible puedes ayudar, ayuda con poco que ayudes, o sea, que nunca se te haga poco eso que puedes ayudar, porque para la otra persona créeme que es mucho. Ya nada más me gustaría tocar este tema de que lo mencionaba en un principio, en lo que te enfocas expande. Entonces,
trata de consumir información que te ayude. Es muy básica, creo yo, la información sobre la pandemia. Es decir, se va a propagar, es un virus, tú tienes que tener tus condiciones de salubridad bien, tomar tu distancia, lavarte las manos, no ocupas enfocarte en más. Entonces, todo tu otro tiempo, enfócalo en qué puedes hacer. Yo en lo personal, nada más rápido, estoy tratando de aprovechar el tiempo y luego obviamente entiendo que soy suertudo y privilegiado, estoy tratando de aprender a hacer tortillas de maíz en mi tiempo libre. Quiero hacer pan y mi mamá me dijo, ¿por qué no empiezas con las tortillas? Es un buen punto. Hay que primero caminar antes de correr. Ya le intenté una vez, me quedaron crudas, pero este fin de semana va la round número 2 a ver qué tal. Tortillas versus Carlos. Esperemos que esta vez te vaya mejor. Sí. Yo como... Entonces, primero tortillas. Entonces eso ya 2, 3 me quedan bien. 2, 3 intentos, no 2, 3 tortillas. Me quedan bien. Después al pan. Me gusta mucho el bolillo, entonces quiero poder tener así como un bolillito calientito, un pan calientito, ¿no? Y si eso me queda, entonces primero tortillas, pan y luego el mundo. Ojalá te salga, ojalá le ganes el siguiente round y si te quedan buenas nos compartes y ahí subes una foto para ver el proceso de esas tortillas y ya veremos en el siguiente capítulo cómo te fue. Yo quisiera terminar nada más, agradeciendo a la gente, lo mencioné al principio, lo quiero volver a mencionar, mi admiración y respeto a la gente que está afuera ayudándonos a salir de esto y pues nada más cuídense, cuiden a los suyos y en la medida de lo posible aprovechar el tiempo y sacar algo de esto. Saludo muy especial a mi fan número 1 que ya tengo, por cierto, su cumpleaños es este sábado 18, un abrazo. Saludos, nos vemos y que estés bien, Carlos, nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias. Al contrario, gracias Jorgito por la plática tan amena como siempre, nos vemos.